Tema 5. La dictadura franquista. Creación del Estado franquista, evolución política, evolución económica, evolución social, la sociedad civil y las formas de oposición al régimen y comentario de texto sobre la Ley de Responsabilidades Políticas. La dictadura franquista se caracteriza por ser autoritaria, represiva, totalitaria, antiliberal, anticomunista, ultranacionalista, con un clericalismo conservador y un papel privilegiado de la Iglesia, el militarismo que impregnó muchos aspectos de la vida cotidiana y además se nacionalizaron algunas empresas deficitarias o estratégicas, pero con ello no se eliminó la propiedad privada. Las principales medidas que fueron tomadas son la desaparición de los partidos políticos a excepción de la Falange, los militares ocupaban altos cargos del Ministerio de Defensa, se elegían a los colaboradores por lealtad personal, eficacia y prudencia, se derogó la Constitución de 1931 y se creó las leyes fundamentales para dar apariencia de legalidad a las medidas del régimen. En 1942 tuvo lugar la Batalla de Stalingrado. En ella, los aliados derrotan a los nazis y Franco se ve obligado a adecuarse a la situación política mundial. Para ello, creó la Ley de Cortes, en la que establecía un parlamento unicameral en la que eran nombrados directamente por Franco y en ella solo se podía deliberar y asesorar. También se creó el Fuero de los Españoles, que permitía la libertad de reunión y asociación, pero para fines lícitos de acuerdo con las leyes del régimen. Y también se aprobó la ley de referéndum, por votación directa, pero no secreta. En 1947, Franco firmó la ley de sucesión en la jefatura del Estado. Imponía la sucesión de una monarquía y llamó a Juan Carlos a España para encargarse de su educación. El primer periodo de la dictadura franquista es la reconstrucción del Estado y autarquía, que se caracteriza por el control de la economía a través del intervencionismo estatal. En agricultura se tomaron las siguientes medidas: la devolución de las tierras expropiadas, un plan de mejoras que no incluía la redistribución de la propiedad, la extensión del regadío y la ocupación de tierras marginales y las cartillas de racionamiento. En industria hubo un intento de control de precios que llevó al mercado negro y el extraperlo. Se creó el Instituto Nacional de Industria para crear una industria básica y desarrollar el país, pero solo se tuvieron en cuenta los criterios políticos y no económicos. Además, se crearon empresas estatales como SEAT o Iberia y los sectores económicos más importantes fueron convertidos en monopolios, como por ejemplo Renfe. Hubo un exceso de regularización del proceso productivo que impidió la flexibilidad de la producción. En política comercial, destaca la inflación, la regulación que impedía la integración en la economía europea y el crecimiento del Producto Interior Bruto. En política social, la desarticulación de sindicatos socialistas y anarquistas, la represión, la ampliación de la seguridad social con protección familiar y seguro de vejez o enfermedad, el rígido control laboral y la reducción de los salarios que llevó al pluriempleo de los españoles. En 1947, durante la Guerra Fría, hubo cierta apertura. Se firmó el concordato con la Santa Sede y se llegaron a diferentes acuerdos con Estados Unidos, que nombró embajador en Madrid y además se llegó al uso conjunto de bases militares y se otorgó libertad a Estados Unidos para que sus barcos pudieran atracar en los puertos españoles. Hubo cierta recuperación económica gracias a la compra de repuestos y materias primas, también un aumento de la industria y la reducción de la importancia de la agricultura, y se terminó con las cartillas de racionamiento. La segunda etapa de la dictadura franquista es la conocida como desarrollismo español.
En 1959 se crea un plan de estabilización para liberar la economía e integrarse en la economía europea. Era necesaria una política monetaria para dominar la inflación. Para ello se redujo el gasto público, se aumentaron los tipos de interés, los precios de servicios públicos y se redujeron las subvenciones a empresas privadas y se devaluó la moneda para favorecer las exportaciones. Pero todas estas medidas condujeron a la recesión y el aumento del paro. Además, el proteccionismo industrial no favoreció a la renovación tecnológica y encareció los productos. En los años 60 hay un crecimiento económico debido a la recuperación de la economía internacional y la creación de la sociedad de consumo, la aparición del fenómeno turístico y la inyección de dinero a través de los emigrantes desde Alemania, Francia, Suiza o Bélgica, además de la inversión extranjera atraída por una mano de obra barata, la fácil financiación pública y los beneficios fiscales. La población activa agraria se redujo y aumentó la del sector terciario. El petróleo se eligió como fuente de energía frente al carbón. Se mecanizaron los procesos productivos, aumentaron las exportaciones de bienes de equipo, productos químicos y bienes de consumo. El problema es que la situación deficitaria no fue resuelta. En los años 70 se firmó el Tratado de Asociación con el Mercado Común Europeo. El problema era la reducida dimensión de las empresas españolas y su retraso tecnológico. Por lo tanto, su competitividad se centraba solo en los bajos salarios. Además, hubo una serie de cambios sociales importantes, como por ejemplo la emigración de la población del campo a la ciudad, que trajo consigo un crecimiento urbano y la creación del chabolismo. Los nuevos comportamientos sociales y culturales venían a través de la influencia de la televisión y el turismo, aparecieron las clases medias y aumentó el nivel de vida con la consecuente aparición de la sociedad de consumo, que trajo un desequilibrio social y regional agudizado con la crisis. En cuanto a la sociedad civil, lo más característico es la represión sobre los republicanos, la protesta de 1951 por la subida de los precios del tranvía de Barcelona, el malestar universitario que tuvo como consecuencia los enfrentamientos en la Universidad Complutense de Madrid, las reivindicaciones obreras de comisiones obreras alentadas por el Partido Comunista Español, se refuerzan los movimientos nacionalistas con especial importancia del terrorismo etarra y el Concilio Vaticano II extiende los movimientos católicos críticos con el franquismo. La respuesta de la dictadura a todo ello fue la represión. En 1973, Carrero Blanco fue elegido presidente del gobierno y llevó a cabo el proceso de los 1001 contra los dirigentes del sindicato clandestino de comisiones obreras. Finalmente, el presidente del gobierno fue asesinado por el terrorismo de ETA. En 1975, las protestas internacionales por el juicio militar a los militantes del FRAP y ETA, junto con la Marcha Verde del rey marroquí Hassan II, porque reclamaba el Sáhara Occidental que finalmente fue cedido, junto con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, condujo a la última etapa de democratización del Estado español. En este apartado vamos a analizar los dos primeros artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas. Es un texto de fuente primaria, ya que fue redactado en la misma época en la que sucedieron los hechos y de carácter público. Es un texto jurídico y documental, dado que es un fragmento de un texto legal de un autor coetáneo a los hechos. Fue escrito el 9 de febrero de 1939 por Francisco Franco y el destinatario era la nación española. Durante la Guerra Civil, en la zona sublevada, se impuso desde el comienzo una dictadura militar, pero en un principio existió una descoordinación entre las distintas fuerzas políticas y militares que apoyaban esta sublevación. El 1 de octubre de 1936,
los generales sublevados nombraron a Franco como generalísimo de los ejércitos y jefe del nuevo Estado. Los sublevados habían manifestado su voluntad de eliminar a todos aquellos que se habían opuesto a la sublevación militar, a los que calificaban de enemigos de España. Ya al poco de comenzar la guerra, los sublevados, con diversas leyes y decretos, prohibieron los partidos, sindicatos y asociaciones ligadas a la República y al Frente Popular. Pocos meses antes de finalizar la guerra, el régimen de Franco aprobó la primera ley represiva de carácter general, la Ley de Responsabilidades Políticas, con la que pretendía la depuración total de las personas que habían colaborado de una u otra forma con la República. Además, en 1949 se añadió la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería, por la que se perseguía a los acusados de defender ideas contrarias a la religión, la patria y sus instituciones fundamentales. La Ley de Responsabilidades Políticas puede ser considerada como la justicia al revés, por el hecho de exigir retroactivamente responsabilidades sobre actuaciones realizadas antes de su publicación. Así, con una ley de 1939 se condenaron acciones realizadas desde el 1 de octubre de 1934 y que entonces eran legales. Además, esta ley considera culpables de rebelión a todos aquellos que permanecieron fieles al régimen legal de la República, acusándolos de oponerse al triunfo del movimiento nacional. El artículo 1 de la ley establece las responsabilidades de personas y asociaciones que, o bien colaboraron con la República y el Frente Popular, o bien se opusieron desde el 18 de julio de 1936 a la sublevación contra la República. Es importante destacar que las responsabilidades y los argumentos de las acusaciones se inician antes del comienzo de la Guerra Civil, buscando aumentar notablemente el número de acusados y los argumentos para acusarles. El artículo 2 establece que, ratificando derechos anteriores, quedan declarados ilegales todos los partidos y asociaciones que desde las elecciones de febrero de 1936 hayan integrado el Frente Popular o le hayan apoyado, así como las organizaciones nacionalistas y todas las que se han opuesto al triunfo del bando sublevado franquista denominado una vez como Movimiento Nacional. Esta ley de responsabilidades políticas serviría al régimen franquista para acusar al bando republicano de haber desencadenado la guerra civil al oponerse al lanzamiento del 18 de julio. Los tribunales de responsabilidades políticas del franquismo imponían con esta ley 3 tipos de sanciones: la inhabilitación profesional, restricciones a la libertad y multas económicas. Además, en caso de que el acusado hubiera muerto o estuviera ausente, se hacía responsable a los herederos del pago de las sanciones y multas, llevando a muchas familias a la ruina. La Ley de Responsabilidades Políticas, analizada en el presente comentario, supuso un eficaz elemento de represión y asentamiento del régimen franquista, basado en el miedo y el terror a la represión de los perdedores de la guerra. Otras leyes sirvieron para la eliminación física de los republicanos derrotados a través de los fusilamientos. La represión y violencia ejercida por los nacionales durante la contienda se puede ver dentro de la estrategia militar de eliminación de enemigos y aterrorizar a la población resistente. Sin embargo, esta ley, ya a finales de la guerra, cuando su resultado estaba claro, presenta otro planteamiento: un espíritu revanchista que queda claro al solo admitir la rendición incondicional del enemigo, al que a partir de este momento, ya derrotado, se sigue persiguiendo su eliminación física y psicológica, introduciendo el terror y el miedo en los vencidos.